El inspector Javier Aguirre, ahora un hombre de 63 años con la jubilación grabada en el cansancio de sus hombros, recordaba el caso Montesinos como una espina clavada en su historial. En 2014, él y su equipo se sumergieron en la opulencia y los secretos del gran imperio, un mundo donde las fortunas se hacían y deshacían en una sola noche. Interrogaron a Armando Salgado, quien presentó una coartada de acero, una cena de negocios con políticos influyentes que corroboraron su presencia hasta pasada la medianoche. El casino, por su parte, cooperó con una eficiencia pulcra, entregando horas de grabaciones de seguridad que mostraban todo y a la vez no mostraban nada crucial. La narrativa oficial se construyó sobre cimientos de probabilidad. Alejandro, ahogado en deudas, había aceptado una oferta de un cartel para desaparecer y saldar sus cuentas, o había sido víctima de prestamistas menos pacientes. Sin evidencia de violencia y con la reputación de Alejandro como un joven problemático, la teoría de la fuga voluntaria ganó peso, archivando el caso en el limbo de las tragedias familiares de los ricos y famosos. Para Ricardo Montesinos, la conclusión oficial fue un insulto a su inteligencia y a su dolor. Se negó a aceptar que su hijo, a pesar de sus defectos, simplemente se hubiera esfumado. Invirtió millones en una cruzada personal, contratando a los mejores investigadores privados del país. Siguieron pistas falsas que los llevaron a paraísos fiscales en el Caribe y a sórdidos apartamentos en Europa, cada viaje terminando en un callejón sin salida. La ausencia de una petición de rescate siempre fue la pieza que no encajaba, el detalle que atormentaba las noches de insomnio de Ricardo. Mientras el mundo empresarial lo veía como un titán de la industria, en la soledad de su mansión era un hombre obsesionado, revisando una y otra vez los últimos días de su hijo, buscando un indicio, una palabra, una mirada que hubiera pasado por alto. La desaparición de Alejandro no solo le había arrebatado a su heredero, había expuesto la impotencia de su poder, dejando una herida abierta que ninguna fortuna podía cerrar. Alejandro Montesinos no era simplemente un joven consumido por el vicio, era una contradicción andante, una mente brillante atrapada en un ciclo de autodestrucción. Educado en las mejores escuelas de finanzas de Suiza, poseía una agudeza para los negocios que a menudo sorprendía a los socios de su padre. Tenía un carisma natural que llenaba cualquier habitación y una generosidad que lo hacía querido por quienes no conocían sus demonios. Sin embargo, bajo esa fachada de heredero perfecto, ardía una necesidad compulsiva de riesgo. El Salón Fortuna no era solo un lugar para apostar dinero. Era un campo de batalla personal donde podía medirse contra otros titanes, un escape del peso aplastante del apellido Montesinos. El póker de altas apuestas se convirtió en su lenguaje, una forma de demostrar que podía forjar su propio destino, aunque ese camino lo estuviera conduciendo directamente hacia el abismo, lejos de la sombra imponente de su padre. La culpa que carcomía a Ricardo se originaba en la brutalidad de su última conversación. La recordaba con una claridad tortuosa. Alejandro había llegado a su estudio pidiendo, una vez más, que cubriera una deuda astronómica. Ricardo, harto y aterrorizado, había explotado. «¿Hasta cuándo, Alejandro? Estás tirando tu vida y el nombre de esta familia por la borda», le espetó, golpeando el escritorio con el puño. La respuesta de su hijo fue un veneno helado. «Es mi vida, no la tuya. Al menos yo siento algo cuando arriesgo, no como tú, que solo cuentas tu dinero». Esas fueron las últimas palabras. No hubo un abrazo, no hubo un te quiero, solo el eco de un portazo y un abismo de silencio que se había prolongado por 11 años. Ese recuerdo era el motor de la búsqueda de Ricardo, una penitencia autoimpuesta, un intento desesperado por reescribir un final que ya estaba grabado en piedra. Ricardo Montesinos era un arquitecto de imperios, un hombre que había moldeado el horizonte de la ciudad con acero y concreto. Su empresa, Construcciones Montesinos, era un Goliat corporativo, sinónimo de poder, precisión e implacable eficiencia. Estaba acostumbrado a un mundo de variables controlables, donde cada problema tenía un precio y cada obstáculo podía ser demolido con la fuerza de su influencia o su chequera. Por eso, la desaparición de Alejandro se convirtió en una afrenta personal, una anomalía inaceptable en su universo calculado. Los investigadores privados que contrató
no eran solo una herramienta para encontrar a su hijo, eran una extensión de su voluntad, un ejército privado desplegado para restaurar el orden. Pero cada informe fallido, cada pista que se enfriaba, era un recordatorio de su fracaso más profundo. ¿De qué servía construir rascacielos si no podía encontrar a la única persona destinada a heredarlos? En el otro extremo del tablero de ajedrez corporativo se encontraba Armando Salgado, un hombre forjado en la adversidad y la ambición desmedida. A diferencia de Ricardo, Salgado no había heredado un imperio. Había construido el suyo sobre las ruinas de sus competidores, con una reputación de ser tan brillante como despiadado. En 2014, la batalla entre ambos hombres había alcanzado su punto más álgido con el proyecto Costa Esmeralda, un contrato gubernamental de miles de millones de pesos que definiría el futuro del desarrollo turístico de la región. Salgado, siempre un paso por detrás en términos de influencia política, sabía que una victoria convencional era improbable. También era un rostro familiar en el Salón Fortuna, pero sus visitas eran estratégicas. Usaba el casino como un coto de caza, un lugar para observar las debilidades de sus rivales, sabiendo que la fortuna de un hombre no solo se mide en sus activos, sino en sus vulnerabilidades. El casino Gran Imperio era más que un edificio, era un ecosistema de lujo y desesperación, sellado herméticamente del mundo exterior. En su interior, el tiempo se disolvía entre el murmullo incesante de las máquinas tragamonedas y el aroma a tabaco caro y ambición. El Salón Fortuna, su santuario más exclusivo, era una fortaleza dentro de otra. Para acceder, se requería una membresía millonaria y la aprobación personal de la gerencia. Sus paredes, revestidas de madera oscura y seda, estaban equipadas con la tecnología de vigilancia más avanzada de la época, cámaras que podían captar el más mínimo tic nervioso de un jugador, sensores de presión en las sillas y un equipo de seguridad compuesto por exagentes de inteligencia. La ironía era palpable. En el lugar más observado de la ciudad, un hombre se había evaporado sin dejar rastro, como un truco de magia macabro ejecutado a la vista de todos. El guardián de este reino hermético era Elías Vargas, el director general del casino en 2014, un hombre de mediana edad, de sonrisa impasible y una lealtad legendaria hacia el dueño original del establecimiento. Vargas era la discreción personificada. Conocía los secretos de cada jugador de élite, pero su rostro era una máscara de profesionalismo. Fue él quien entregó personalmente al inspector Aguirre las grabaciones de seguridad, asegurando que cada ángulo y cada segundo estaban contabilizados. Curiosamente, apenas 6 meses después de la desaparición de Alejandro, Vargas anunció su jubilación anticipada. Vendió sus propiedades, cortó lazos con su vida anterior y se retiró a un pueblo costero en la península, desapareciendo del radar tan eficazmente como lo había hecho el joven Montesinos. Su partida nunca levantó sospechas en su momento, pero ahora, a la luz de la nueva evidencia, se sentía como el silencio de un cómplice. El inspector Aguirre extendió una fotografía de alta resolución de la diminuta nota sobre su escritorio. El nombre de Salgado era una acusación directa, pero los números, una secuencia aparentemente aleatoria, eran la verdadera clave. Podría ser cualquier cosa, murmuró Aguirre, más para sí mismo que para Ricardo. Una cuenta bancaria en el extranjero, coordenadas geográficas, el número de un casillero o una caja de seguridad. Ricardo, impaciente y con la sangre hirviendo por la ira, se levantó. Deberíamos confrontarlo ahora mismo, Javier, arrinconarlo. Aguirre levantó una mano, su calma profesional actuando como un ancla para la furia del empresario. Si hacemos eso, Armando sabrá que lo tenemos en la mira y destruirá cualquier evidencia que lo vincule con Alejandro. Primero necesitamos saber qué abre esta llave numérica. Necesitamos entender el mapa antes de entrar en el territorio del enemigo. Paciencia, Ricardo. 11 años has esperado. Dame unos días. La paciencia no era una de las virtudes de Ricardo Montesinos. Mientras Aguirre asignaba a un joven especialista en criptografía de su departamento para analizar la secuencia numérica, Ricardo ya estaba movilizando su propio arsenal. En la torre de cristal de su corporativo, reunió a su equipo de seguridad, liderado por un exagente del servicio de inteligencia que le debía lealtad absoluta.
Quiero que descifren estos números. Usen todos los recursos. No me importa el costo, ordenó, proyectando la imagen de la nota en una pantalla gigante. Así, la investigación se bifurcó en dos mundos, el del trabajo policial, metódico y limitado por el protocolo, y el de la fuerza corporativa, ágil y sin ataduras legales. En su oficina con vistas a toda la ciudad, Ricardo esperaba, observando las luces como un rey en su castillo, mientras que a kilómetros de distancia, Aguirre hacía lo mismo bajo la luz tenue de su lámpara de escritorio. La respuesta llegó en menos de 24 horas, no desde el laboratorio policial, sino desde el nexo de alta tecnología de Construcciones Montesinos. El analista de Ricardo, un hombre acostumbrado a navegar por las aguas turbias del espionaje corporativo, descartó rápidamente las teorías de cuentas bancarias y coordenadas. La secuencia numérica era más simple y a la vez más siniestra. Correspondía a la unidad de almacenamiento 3B7 en Guardian Self Storage, una instalación discreta en la vieja zona industrial, un lugar diseñado para el anonimato. El detalle crucial fue el contrato de alquiler. La unidad había sido arrendada bajo un nombre falso y pagada en efectivo por adelantado para cubrir 15 años de servicio. La transacción se había realizado el 12 de mayo de 2014, exactamente una semana después de la desaparición de Alejandro. De repente, el misterio tenía una dirección física, un sarcófago de concreto y metal que había guardado sus secretos durante más de una década. Antes de organizar el operativo para la unidad de almacenamiento, Aguirre decidió visitar a Ricardo. Lo encontró no en su imponente oficina, sino en el dormitorio de Alejandro, un espacio congelado en el tiempo. La cama estaba perfectamente tendida, los libros de economía seguían en el escritorio y en la pared colgaba una fotografía del joven sonriendo, lleno de una vida que le fue arrebatada. Ricardo sostenía una raqueta de tenis, un recuerdo de los campeonatos juveniles de su hijo. A veces vengo aquí y casi puedo oír su voz, confesó, su tono desprovisto de la arrogancia del magnate. En ese momento, no era un titán de la industria, solo un padre ahogado en el silencio. Aguirre por un instante dejó de ser policía. Lo encontraremos, Ricardo, dijo con una convicción tranquila. Ricardo asintió colocando la raqueta de vuelta en su lugar. Lo sé, y haremos que paguen, cueste lo que cueste. La instalación de Guardian Self Storage era un laberinto de anonimato y metal corrugado, un purgatorio para posesiones olvidadas. El aire en los pasillos sin ventanas olía a polvo y a tiempo estancado. Acompañados por un equipo forense y armados con una orden judicial, Aguirre y Ricardo se detuvieron frente a la unidad 3B7. El silencio era tenso, solo roto por el sonido agudo de la cizalla cortando el candado oxidado. Cada chasquido metálico parecía un latido del corazón del misterio. Con un chirrido prolongado que arañó el silencio, el equipo levantó la pesada puerta de metal, revelando una oscuridad que había permanecido intacta durante 11 años. La luz de las linternas cortó las tinieblas, iluminando un pequeño espacio que contenía los ecos silenciosos de la vida de Alejandro, un mausoleo personal esperando ser descubierto. La investigación activa había comenzado. El interior no contenía el horror que Ricardo temía, sino un enigma aún más complejo. A un lado había una maleta de viaje a medio llenar, libros sobre arquitectura y un ordenador portátil, como si Alejandro hubiera estado planeando una huida. Pero al otro lado, el contenido era de una naturaleza completamente distinta. Varias cajas de archivo repletas de documentos financieros, discos duros y carpetas meticulosamente etiquetadas como Proyecto Costa Esmeralda. El descubrimiento culminante provino del análisis de la maleta. En un doble fondo, los forenses encontraron un teléfono satelital y un pequeño libro de contabilidad. En sus páginas, con la caligrafía de Alejandro, se detallaban transferencias de Armando Salgado. No eran deudas, sino pagos. Alejandro no era solo la debilidad de su padre, era el arma secreta de su rival. ¿Era un traidor, un socio o una víctima de un chantaje mucho más profundo? El ordenador portátil y los discos duros fueron trasladados a una sala de análisis forense digital. Mientras los técnicos de la policía comenzaban el lento proceso de romper la encriptación, el equipo de Ricardo ya estaba obteniendo resultados.
La revelación fue un golpe brutal para el empresario. Los archivos contenían un registro detallado de la traición de Alejandro, correos electrónicos, hojas de cálculo y borradores de ofertas que demostraban cómo había estado filtrando sistemáticamente información confidencial de la empresa de su padre a Armando Salgado. El proyecto Costa Esmeralda era el epicentro de la conspiración. Alejandro había entregado a Salgado cada estrategia, cada cálculo de costos, cada movimiento de su padre. El libro de contabilidad no era un registro de chantaje, era la nómina de un espía. Para Ricardo, la verdad era más dolorosa que la incertidumbre. Su hijo no solo había sido una víctima, sino también un arquitecto de su propia caída. Mientras la traición de Alejandro se materializaba en pantallas y documentos, Aguirre se centró en la única persona que podría explicar la logística del crimen. Elías Vargas, el director del casino retirado, se había convertido en una pieza fundamental del rompecabezas. Su jubilación repentina ya no parecía una coincidencia, sino la recompensa por un servicio invaluable: garantizar que un hombre pudiera entrar en el Salón Fortuna y nunca más salir. Aguirre inició una búsqueda a nivel nacional, rastreando registros fiscales y propiedades. No tardó en encontrarlo. Vargas había comprado una modesta villa en un tranquilo pueblo pesquero de Baja California Sur, viviendo de las rentas de inversiones hechas justo después de su retiro. Estaba a 2.000 kilómetros de distancia, viviendo una vida pacífica construida sobre los cimientos de un secreto mortal. Para Aguirre, el siguiente paso era claro. Tenía que volar a la península y confrontar al hombre que controlaba las puertas del infierno. El pueblo pesquero era un lienzo de colores vibrantes y calma, un mundo aparte del cromo y la penumbra del gran imperio. El sol golpeaba con fuerza el muelle de madera, donde el inspector Aguirre encontró a Elías Vargas reparando una red de pesca. El hombre que una vez vistió trajes italianos, ahora llevaba pantalones cortos gastados y una camisa de lino arrugada. Su piel, curtida por el sol y la sal. Aguirre se sentó en un poste cercano, sin prisa. 11 años es mucho tiempo, Elías, comenzó, su voz tranquila pero firme, pero hay secretos que no se desvanecen con el sol. Vargas ni siquiera levantó la vista. Sus manos continuaron trabajando en la red con una concentración forzada. No sé de qué me habla. Yo soy pescador ahora. Dejé esa vida hace mucho tiempo. La negación era predecible. El primer muro de una fortaleza construida sobre el miedo. Aguirre no se inmutó. Dejó caer una carpeta sobre el muelle. Dentro, fotografías del reloj de Alejandro, de la nota de los documentos en la unidad de almacenamiento. Esto ya no es un caso de un muchacho desaparecido, Elías. Es una investigación de homicidio. Y un director de casino que se jubila con una fortuna justo después de que un jugador se evapora de su salón, más seguro se convierte en un cómplice muy conveniente. Mencionó la conexión con Salgado, el proyecto Costa Esmeralda, la traición. La aguja con la que Vargas cosía la red se detuvo. Sus manos por primera vez temblaron. Levantó la vista y en sus ojos Aguirre no vio a un criminal, sino a un hombre aterrorizado. Si hablo, Salgado me encontrará, me matará, susurró. Aguirre asintió. Si no hablas, yo te arrestaré ahora mismo por complicidad en asesinato. Te ofrezco protección. Cuéntame qué pasó esa noche. Bajo la promesa de ser incluido en el programa de protección de testigos, Elías Vargas comenzó a desgranar la historia que lo había mantenido como un prisionero en su propio paraíso. Su confesión no empezó la noche de la desaparición, sino un mes antes, en una suite del mismo casino. Armando Salgado, conociendo las deudas de juego que Vargas ocultaba, le hizo una oferta imposible de rechazar: $500,000 en efectivo. A cambio, solo tenía que facilitar una salida limpia para Alejandro. Salgado se lo presentó como un acto casi caritativo, una forma de ayudar al hijo de su rival a escapar de la tiranía de su padre. El plan era sencillo. Vargas usaría su acceso maestro para guiar a Alejandro por un corredor de servicio raramente utilizado, creando un punto ciego de 10 minutos en el sistema de vigilancia. Vargas juró que creía estar ayudando en una fuga, no participando en un secuestro. La noche del 5 de mayo, todo se desarrolló según el guión. Vargas observó desde la distancia
cómo Salgado y Alejandro mantenían una conversación tensa en una de las mesas de póker más apartadas. Alejandro parecía ansioso, aferrándose a un maletín de cuero. A las 2:15 de la madrugada, la hora acordada, Vargas se acercó a la mesa y con un gesto discreto guió a Alejandro hacia el pasillo de servicio. Con un código de anulación, desactivó la cámara que apuntaba a la salida de emergencia durante exactamente 10 minutos. Abrió la puerta, que daba a un estacionamiento subterráneo privado, donde Salgado ya esperaba con el motor de un sedán oscuro en marcha. Vio a Alejandro subir al coche sin forcejear y el vehículo se perdió en la oscuridad. Reactivó el sistema, volvió a su puesto y al día siguiente, el dinero apareció en una cuenta anónima. Nunca más volvió a verlos. Aguirre puso a Elías Vargas bajo custodia protectora, sacándolo de la península en un vuelo discreto esa misma tarde. La llamada a Ricardo Montesinos fue una de las más difíciles de su carrera. Le transmitió la confesión de Vargas palabra por palabra, cada detalle pintando un cuadro de traición voluntaria. Para Ricardo la noticia fue una daga que retorcía la herida. Su hijo no había sido secuestrado a la fuerza. Había caminado hacia su destino de la mano del enemigo, llevando consigo los secretos de la familia. La imagen de Alejandro subiendo voluntariamente al coche de Salgado borró cualquier vestigio de la víctima inocente que Ricardo se había esforzado por recordar. Ahora su duelo estaba manchado por una ira fría y profunda, no solo contra Salgado, sino también contra el fantasma de su propio hijo, cuyo último gran acto fue una deslealtad devastadora. La confesión de Vargas arrojó una nueva luz sobre los objetos encontrados en la unidad de almacenamiento. El maletín de cuero que el exdirector mencionó se convirtió en la pieza central. Si contenía los secretos de Ricardo, ¿qué más había dentro? Los analistas forenses, trabajando con la información proporcionada por los espías corporativos de Montesinos, finalmente rompieron la encriptación final del disco duro principal. Lo que encontraron redefinió la naturaleza de la conspiración. Alejandro no solo estaba vendiendo a su padre, sino que también estaba construyendo un arsenal contra su nuevo socio. Había recopilado pruebas de los propios crímenes de Salgado, sobornos a funcionarios, cuentas en paraísos fiscales y evidencia de sabotaje industrial. La teoría de una simple traición se desmoronó. Aquella reunión no fue una entrega, fue una encrucijada. Alejandro, jugando en ambos lados, había intentado una jugada de poder y había perdido la partida de la forma más definitiva. Armado con el testimonio protegido de Vargas y los discos duros que detallaban la doble conspiración, el inspector Aguirre finalmente tenía un caso sólido. Presentó la evidencia acumulada ante un juez de distrito, trazando una línea directa desde el reloj encontrado en la mesa de póker hasta la traición mutua entre Alejandro y Salgado. Ya no eran conjeturas, sino una red de hechos tangibles, un testigo presencial de la salida, un arsenal de datos incriminatorios y un motivo claro para que una alianza secreta terminara en violencia. El juez, revisando el expediente que abarcaba más de una década, no dudó. Firmó la orden de arresto contra Armando Salgado por los cargos de secuestro y sospecha de homicidio, así como órdenes de registro para todas sus propiedades y oficinas. Después de 11 años operando desde las sombras, el depredador corporativo estaba a punto de ser arrastrado hacia la luz inclemente de la justicia. El convoy policial se deslizó por las calles del exclusivo barrio de Salgado al amanecer. Ricardo insistió en acompañarlos, una presencia silenciosa y formidable en el asiento trasero del coche de Aguirre. Encontraron a Armando Salgado en el jardín zen de su mansión minimalista, podando un bonsái con una precisión quirúrgica, como si el mundo exterior no existiera. No mostró sorpresa al verlos, solo una irritación helada, la de un monarca interrumpido. «Inspector Aguirre, Ricardo», dijo dejando las tijeras a un lado, «supongo que esto no es una visita social». Aguirre le extendió la orden de arresto. Mientras un oficial le colocaba las esposas, la mirada de Salgado se clavó en Ricardo y una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. «Ten cuidado, Ricardo. A veces, cuando buscas un fantasma, terminas desenterrando demonios que es mejor dejar en paz». La amenaza era sutil pero inconfundible. En la sala de interrogatorios, el silencio era un arma. Armando Salgado,
flanqueado por un abogado que costaba más que el presupuesto anual del departamento, se sentó como si estuviera presidiendo una junta directiva, no enfrentando una acusación de homicidio. A cada pregunta del inspector Aguirre, respondía con un sereno y exasperante sin comentarios. Aguirre le mostró las transcripciones del testimonio de Vargas, las pruebas de la conspiración extraídas del portátil de Alejandro. El abogado las desestimó como elucubraciones de un delincuente confeso y datos circunstanciales. Detrás del espejo de una sola vista, Ricardo sentía cómo la impotencia le quemaba por dentro. Veía al hombre que le había arrebatado a su hijo, protegido por una muralla de legalidad y arrogancia, sabiendo que sin el cuerpo de Alejandro, la palabra homicidio era solo una teoría difícil de probar en un tribunal. La balanza se inclinó gracias a un joven forense con buen ojo para los detalles. Mientras el interrogatorio se estancaba, el equipo que registraba la finca de campo de Salgado notó una reparación reciente en el suelo de concreto del garaje. No figuraba en ningún plano de la propiedad. Trajeron un georradar que reveló una perturbación densa a 1 metro de profundidad. Tras obtener una extensión de la orden, los martillos neumáticos rompieron el silencio del campo. Debajo del concreto encontraron una caja metálica sellada. No contenía un cuerpo, sino las reliquias del crimen. El maletín de cuero de Alejandro manchado y abollado, un juego de ropa de diseñador, la misma que llevaba en el casino, con evidentes manchas de sangre, y una pistola con silenciador. No tenían el final de la historia, pero acababan de desenterrar el violento capítulo intermedio. Los resultados del laboratorio forense llegaron con la fuerza de una sentencia. El análisis de ADN confirmó sin lugar a dudas que la sangre en la ropa pertenecía a Alejandro Montesinos. La pistola, una Glock modificada con un silenciador, había sido disparada recientemente, su número de serie borrado con ácido, un claro indicio de uso criminal. Pero la pieza final del rompecabezas se encontraba dentro del maletín dañado. Entre los restos de documentos financieros triturados, un técnico meticuloso descubrió una tarjeta de memoria oculta dentro de un bolígrafo de lujo. Al acceder a su contenido, encontraron un espejo digital de los archivos del disco duro, una póliza de seguro que Alejandro llevaba consigo. Era la prueba irrefutable de que, en su último encuentro, Alejandro no solo llevaba los secretos de su padre, sino también la soga con la que planeaba controlar a Armando Salgado. Aguirre reanudó el interrogatorio, pero esta vez la sala se sentía diferente. Sobre la mesa metálica, dentro de bolsas de evidencia, descansaban la ropa ensangrentada, la pistola y una impresión de la primera página de los archivos de la tarjeta de memoria. «Se acabaron los juegos, Armando», dijo Aguirre, su voz desprovista de cualquier formalidad. «Esto te vincula directamente con la violencia contra Alejandro. Ya no es la palabra de un cómplice, es ciencia». Por primera vez, la fachada de control de Salgado se agrietó visiblemente. Su mirada se desvió de los ojos de Aguirre hacia la ropa manchada y una microexpresión de pánico, fugaz pero innegable, cruzó su rostro. Su abogado intentó intervenir, pero Salgado lo silenció con un gesto. «El muchacho era un idiota arrogante», siseó, la primera admisión de que había estado allí. Se creyó más listo de lo que era y recibió lo que merecía. La admisión, una vez liberada, abrió las compuertas. Salgado, ahora con el rostro despojado de su máscara de serenidad, comenzó a tejer su versión de los hechos, una narrativa cuidadosamente construida para presentarse como la víctima. «Me citó en el casino, no al revés», mintió con fluidez. «Me dijo que tenía la llave del imperio de su padre, pero que costaría más de lo acordado». Describió el viaje a su finca de campo, la tensión llenando el lujoso interior del coche. Según él, fue allí donde Alejandro reveló su doble juego, mostrando no solo los secretos de Montesinos, sino también los archivos que había recopilado sobre Salgado. «Quería el doble del dinero y un porcentaje de mi empresa. No era un socio, era un parásito que amenazaba con destruirnos a ambos si no cedía a su chantaje. Era inestable, adicto al riesgo, un peligro. En el garaje intentó negociar con la pistola en la mano», continuó Salgado, su voz ahora un susurro ronco. «Me amenazó. Forcejeamos por el arma y ésta se disparó». Hizo una pausa dramática. El silencio en la sala era total. «Fue un accidente trágico,
una consecuencia de su propia codicia. Aguirre lo miró sin parpadear, dejando que la mentira flotara en el aire antes de pincharla. Un accidente que luego enterraste meticulosamente. ¿Dónde está Armando? ¿Dónde está el cuerpo de Alejandro? Salgado, derrotado, finalmente cedió. Vio a su abogado, quien le dio un leve asentimiento, la señal para cooperar a cambio de clemencia. No está en la finca. Demasiado obvio. Levantó la vista. Está en la presa, en los cimientos de la presa de San Jacinto. Mi compañía estaba a cargo de la excavación. Lo dejé allí sabiendo que pronto quedaría sepultado bajo miles de toneladas de concreto. La presa de San Jacinto era una obra de ingeniería colosal, un muro de contención que había domesticado al río y que, sin que nadie lo supiera, se había convertido en un sepulcro. La operación para recuperar los restos de Alejandro fue una proeza logística. Ingenieros y geólogos se unieron al equipo forense, utilizando los planos de construcción originales de Salgado para identificar el punto exacto. Tuvieron que usar perforadoras de diamante para atravesar las capas de concreto reforzado que se habían vertido hacía más de una década. El sonido de la maquinaria pesada resonaba en el cañón, un lamento industrial que parecía excavar no solo en la estructura, sino en el tiempo mismo. Ricardo y Aguirre observaban desde un puesto de mando temporal, dos figuras inmóviles ante un monumento que guardaba el secreto más oscuro de sus vidas. Tras 2 días de perforación ininterrumpida, el equipo alcanzó el nivel indicado. El ruido cesó y un silencio expectante cayó sobre el lugar. Los forenses continuaron a mano, retirando escombros con un cuidado arqueológico. Pronto encontraron lo que buscaban, un bulto envuelto en lona industrial y plástico grueso. Una vez en la superficie, el antropólogo forense, trabajando con los registros dentales que Ricardo había proporcionado, realizó una identificación preliminar. No había ninguna duda, eran los restos de Alejandro Montesinos. En ese instante, la última brasa de esperanza irracional que había mantenido a Ricardo en pie durante 11 años se extinguió por completo. No hubo gritos ni lágrimas, solo un peso inmenso que pareció encorvar sus hombros, el reconocimiento final y silencioso de que la búsqueda de su hijo había terminado en la tumba más fría e impersonal imaginable. La autopsia de los restos de Alejandro contó una historia mucho más brutal que la versión autoindulgente de Salgado. El informe forense fue inequívoco y demoledor. El disparo, si bien grave, no había sido la causa de la muerte. La bala había impactado en el hombro, una herida dolorosa e incapacitante, pero no letal. La verdadera causa del fallecimiento fue un traumatismo cráneoencefálico severo, producto de múltiples impactos con un objeto contundente y pesado. La narrativa del forcejeo accidental y el disparo único se desintegró bajo el escrutinio de la ciencia. Salgado no había matado a Alejandro en un arrebato de pánico. Lo había herido y luego, con fría deliberación, lo había ejecutado. El hallazgo transformó el caso legal de un posible homicidio en segundo grado a un asesinato premeditado, eliminando cualquier vía para una sentencia reducida y sellando el destino de Armando Salgado. Con la coartada del accidente hecha añicos, el equipo legal de Salgado, ahora reforzado por los abogados más caros del país, cambió radicalmente de estrategia. Incapaces de negar el asesinato, optaron por asesinar el carácter de la víctima. Empezaron a filtrar a la prensa, de forma anónima, extractos de los archivos de Alejandro que probaban su traición. Los titulares, antes compasivos, ahora se volvían acusatorios, pintando al joven Montesinos como un espía corporativo y un chantajista. Paralelamente, comenzaron a sembrar dudas sobre las prácticas empresariales de Ricardo, insinuando que era un tiburón implacable y que Alejandro era simplemente un peón en un juego mucho más sucio. La amenaza de Salgado en el jardín se estaba cumpliendo. La batalla ya no se libraría solo en el tribunal, sino en la arena pública, donde la reputación de la familia Montesinos sería arrastrada por el lodo. Ricardo Montesinos observó cómo el legado de su familia era desmantelado en los noticieros nocturnos. El dolor inicial dio paso a una furia helada. Salgado no se conformaba con haberle quitado a su hijo, ahora pretendía robarle su memoria. Convocó a una rueda de prensa que paralizó al mundo financiero y mediático. De pie,
Frente a un enjambre de cámaras, Ricardo no fue el magnate inquebrantable, sino un padre herido. «Sí, mi hijo me traicionó», admitió, su voz resonando con una honestidad brutal. «Cometió errores graves, impulsado por demonios que yo, como padre, quizás no supe cómo combatir, pero sus errores no eran una sentencia de muerte». Miró directamente a la cámara principal. Armando Salgado no fue una víctima, fue un verdugo. Y ninguna cantidad de mentiras cambiará el hecho de que asesinó a mi hijo a sangre fría. Lucharé por su memoria con la misma fuerza con la que él luchó por su vida. El juicio se convirtió en el evento mediático del año. La fiscalía abrió su caso con un testigo estrella, Elías Vargas. Escoltado por alguaciles federales, el exdirector del casino, ahora más delgado y con la mirada de un hombre que ha vivido con miedo, subió al estrado. Con una voz monótona y precisa, relató la oferta de Salgado, el plan meticulosamente diseñado y la ejecución de la desaparición de Alejandro. Su testimonio fue devastador para la defensa. Pintó a Salgado no como un hombre arrinconado, sino como un depredador paciente y calculador que explotó las debilidades de un hombre para orquestar un secuestro. Describió el punto ciego de 10 minutos en las cámaras como una ventana a la oscuridad, un lapso de tiempo comprado y pagado para cometer un crimen. Aunque su testimonio confirmaba la participación de Alejandro, establecía a Salgado como el único y absoluto autor intelectual del plan. La estocada final la dio la ciencia. El fiscal llamó al estrado al médico forense, quien, con una precisión clínica y desapasionada, detalló los hallazgos de la autopsia. Explicó al jurado que el disparo en el hombro de Alejandro no fue mortal y que la muerte se debió a una fractura craneal masiva causada por al menos 3 golpes violentos. La defensa, desesperada, puso a Salgado en el estrado para que contara su historia de manipulación. Fue un error fatal. Durante el contrainterrogatorio, el fiscal le preguntó: si fue un accidente, ¿por qué lo golpeó hasta matarlo después de que ya estaba herido e indefenso? Acorralado, la máscara de Salgado se desintegró, revelando al monstruo que había debajo. El mocoso traidor se lo merecía. Intentó destruirme, gritó, su voz resonando en el silencio sepulcral de la sala. La confesión no fue susurrada, fue un aullido de arrogancia y odio. La deliberación del jurado fue una mera formalidad. Duró menos de 1 hora. La sala del tribunal estaba abarrotada, la tensión era tan densa que parecía palpable. Cuando el presidente del jurado se puso de pie, un silencio absoluto se apoderó del lugar. En el caso del Estado contra Armando Salgado, por el cargo de homicidio en primer grado, encontramos al acusado culpable. La palabra resonó, un martillazo final que concluía una saga de 11 años. Ricardo Montesinos no sonrió ni mostró alivio. Simplemente cerró los ojos como si el peso de la búsqueda finalmente lo hubiera alcanzado. Había obtenido justicia, pero la victoria se sentía vacía, un eco en la mansión silenciosa a la que volvería esa noche. Mientras los guardias se llevaban a un Salgado impasible, Ricardo comprendió que la justicia podía castigar al culpable, pero no podía resucitar a los muertos ni sanar las heridas del alma. La sentencia fue dictada 1 semana después. El juez, un hombre mayor con una reputación de incorruptible, no tuvo piedad. «Usted ha confundido el poder empresarial con el derecho a disponer de la vida humana», declaró, mirando directamente a Salgado. Su ambición no solo destruyó a un joven, sino que corrompió todo lo que tocó. Lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ricardo escuchó las palabras, pero éstas parecían lejanas. La justicia, con todo su peso y su formalidad, se sentía como un ritual ajeno a su dolor. Mientras los medios se agolpaban en la salida, él se escabulló por una puerta lateral, un fugitivo de su propia victoria. El fin de la batalla legal no le trajo la paz que esperaba, sino el inicio de un nuevo y más difícil desafío: aprender a vivir con la verdad completa de su hijo y de sí mismo. Semanas más tarde, Ricardo visitó a Javier Aguirre. El inspector estaba vaciando su escritorio, guardando en cajas los recuerdos de una carrera dedicada a perseguir las sombras de la ciudad. «Supongo que ahora por fin podrás tomarte esas vacaciones», dijo Ricardo, rompiendo el silencio. Aguirre asintió. «¿Y tú? ¿Qué harás ahora que se acabó?» Ricardo miró por la ventana hacia el ajetreo de la calle.
La verdad es que no lo sé, Javier. La búsqueda era mi motor. El odio me mantenía en pie. Ahora solo queda el vacío. Confesó su propia culpa, la presión que ejerció sobre Alejandro, el orgullo que le impidió ver la desesperación de su hijo. Tal vez lo empujé hacia Salgado. Aguirre cerró una caja. Quizás algunas personas simplemente toman malas decisiones. Lo importante ahora es cómo decides recordarlo. Esa noche, por primera vez en 11 años, Ricardo entró en el cuarto de Alejandro no para buscar respuestas, sino para despedirse. Sobre el escritorio pulcro y brillante estaba el reloj Patek Philippe, devuelto por la policía. Durante un largo rato lo observó, un artefacto de oro que simbolizaba la riqueza, la traición y la muerte. Luego, su mirada se posó en la vieja raqueta de tenis apoyada en la esquina. Lentamente, Ricardo se acercó, dejó el costoso reloj sobre el escritorio y tomó la raqueta, sintiendo el peso familiar del mango gastado en su mano. Salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de él por última vez. Mientras caminaba por el pasillo silencioso de la mansión, ya no cargaba con el peso de la venganza, sino con el recuerdo de un niño que una vez había amado el sol de la mañana en una cancha de tenis.